BCN Radio, una voz federal desde el Congreso de la Nación. Ahora, en Radioteca, Inconsciente Colectivo. La columna de salud pública y salud mental. Así es, llegamos al momento de los martes. A esta hora habitualmente los recibimos a ellos para hacer Inconsciente Colectivo, esta propuesta para hablar de temas vinculados a la salud pública, salud mental. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Florencia bien. Y Facundo Casabella. Florencia y Facundo. Ahí estamos. Bueno, bien, acá en el día de hoy tenemos una invitada telefónica a quien vamos a entrevistar para hablar sobre maternidad y psicología perinatal. Así que la licenciada Cintia Seilikovic, licenciada en psicología y miembro fundadora de Sentires, que es un grupo de gestación y crianza. Así que bienvenida, Cintia, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo andas, Cintia? Bueno, un poco como para arrancar estaría bueno que nos cuentes qué se entiende por maternidad, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de maternidad? Bueno, en principio podemos pensar la maternidad como un acontecimiento biológico, ¿no? Uh-huh. Históricamente comienza ocurriendo como un hecho biológico y natural, y después llega a nuestros tiempos como una elección, ¿no? Uh-huh. Entonces también hay un atravesamiento cultural, y donde no es solamente biológico o puede no ser biológico. Entonces también hablamos de maternaje, uh-huh. Donde el maternaje es más un proceso psicoafectivo, ¿no? Que acontece o no en la mujer cuando tiene a ese niño o niña. Uh-huh. Y además que la maternidad es una crisis vital, digamos. Uh-huh. Y con crisis vital significa que implica atravesar diversos procesos, como es la pubertad, la fecundación, bueno, un embarazo, un parto, uh-huh. la lactancia, la crianza, la educación, bueno. Sí, y la vida misma, digamos. Y, o sea, entonces vos dirías que la maternidad es algo que es, digamos, está más vinculado con lo biológico y el maternaje tiene que ver con algo más del orden de lo subjetivo, o bueno, lo psicoafectivo decías vos, o sea, con algo vinculado a la función de la materna, digamos, ¿no? Sí, eso sería como la diferencia, pero la maternidad también implica ese maternaje. Ajá. No es solamente algo biológico, porque de hecho no toda madre biológica es madre, claro. Digamos. Pero sí esto, que hay una crisis vital, uh-huh. en el viaje a la maternidad, que es un viaje así, etapa por etapa. Claro. ¿En qué sentido, digamos, hablamos de una crisis vital? Y es una crisis vital por toda la transformación y esto que te decía, ¿no? De todos esos diversos procesos que una persona cuando emprende el viaje de la maternidad tiene que atravesar. Claro. Desde procesos cambios fisiológicos, psicológicos, bueno, subjetivos, uh-huh. De su propia historia. Claro. ¿No? Sí, digamos, vos decías cómo históricamente la función materna es algo que se ha ido construyendo, sí. Y bueno, y que hoy por hoy es una elección, hasta por ahí no más a veces, ¿no? Sí. Pero, digo, si es algo que tiene como un recorrido histórico, podrías ubicar algo de esto, ¿no? ¿Cuál es el recorrido de la construcción de la función materna al día de hoy, digamos? Sí, bueno, eso es re importante, concebir a la maternidad como una construcción, y no como solamente el efecto de un determinado acto como el de tener un hijo, es re importante esto, ¿no? Como el atravesamiento cultural que tiene este concepto,
y en esta construcción. Ujú. Digamos, este proceso, en principio, así, si lo hablamos históricamente, un poco como yendo a tu pregunta, sobre todo el nacimiento, digamos, nunca fue un encuentro o un evento solitario, digamos, y siempre preocupó y reunió a la sociedad en torno a un nacimiento. Ujú. Y esta es la dimensión que me interesa destacar, la del acompañamiento a la embarazada, que siempre estuvo, digamos, desde los tiempos más remotos hasta hoy, Claro. digamos. Cintia, Sí. ¿cómo andás? Hola. Bueno, yo en esa línea me interesa preguntarte un poco de la mano de quién va ese acompañamiento, ¿no? Teniendo en cuenta que como la describís a la maternidad como una crisis vital y aparte como un proceso, ¿no? Que no es meramente el acto de portar, ¿no? Un bebé que se va desarrollando, sino, bueno, toda una serie de cambios psicológicos, fisiológicos, bueno. ¿Quién o cómo se da ese acompañamiento en la embarazada, siendo que quizás desde la medicina la mirada va más de la mano de lo biológico que de la parte subjetiva, ¿no? Sí. Mira, en realidad, digamos, siempre, como te decía, siempre fue un evento que reunió el hecho del nacimiento, reunió a la sociedad. Históricamente era un evento o una cosa de mujeres, ¿no? Estaban las matronas, lo que después serían las parteras, que eran las que se encargaban del nacimiento, de acompañar a la embarazada, y después empezaron a llamar a los cirujanos, ¿no? Como en caso de urgencia, que el cirujano siempre era hombre, pero en esos momentos no era algo de la rama de la medicina, era como bastante ingrato para el médico ocuparse de eso, era como algo desagradable, ¿no? Justamente porque era cosa de mujeres. Y después, más o menos en el siglo XVI, más o menos, las parteras empezaron a ser señaladas a causa de, bueno, revueltas religiosas, ¿no? Las acusaban de magia, de brujería, de complicidad de infanticidios y de abortos. Entonces empezó a intervenir la iglesia y la monarquía, y se obligó la participación de cirujanos en los partos, y las intervenciones de los médicos en la obstetricia. Y después eso, se empezaron a dejar de hacer partos en casa por temas más de avances en lo que es la medicina, descubrimiento, bueno, de Pasteur, ¿no? De lo que es la asepsia, de lo que es la higiene. Se empezaron a llevar más los partos en hospitales. Pero sí, esta idea del acompañamiento a la embarazada, según el paradigma de cada época, siempre estuvo. De hecho, obstetricia tiene que ver con eso, justamente. La obstetricia viene del latín, y ob indica posición enfrente de, y esto o estare es estar de pie, permanecer. Permanecer enfrente de sería, que digamos la obstétrica era la partera, es la partera, y es la que actúa permaneciendo de pie, enfrente y sosteniendo, ¿no? Claro. Y después los obstetras, bueno, se fueron acoplando a esta actividad más desde la medicina. Claro. Y es interesante, digamos, porque de alguna manera lo que es la maternidad, ¿no? Bueno, un poco retomando lo que hablábamos al principio, ¿no? Que la maternidad, digamos, no va de suyo que una mujer por portar en su vientre, digamos, un bebé durante 9 meses y parirlo y demás, sea madre, ¿no? En el sentido Claro. de que, bueno, hay algo de la función materna que no necesariamente está directamente ligado a la mujer que porta ese bebé, así como tampoco necesariamente está ligado a una mujer, ¿no? Digamos, hay muchos hombres anatómicamente que cumplen esa función. Entonces, digo, bueno, ¿cómo pensarías vos que esa función se construye, o cómo sería algo, digamos, cómo se relacionaría esto con este proceso de maternaje, en el sentido de cómo se hace a esa función, ¿no? Bueno, en principio, lo perinatal, retomando esto, lo que como me habías presentado vos, presentando el tema de la psicología perinatal, es de lo periférico, lo natal es nacimiento, ¿no? O sea, es el estudio y el análisis de
lo que rodea un poco el nacimiento. Y no se puede sacar de contexto justamente la coyuntura por la que esa familia o esa mujer está atravesando el momento del nacimiento. Así que sí, de nuevo, volvemos a este tema de la construcción de la maternidad, y que tiene que ver con cada cultura, con cada sociedad, con lo que implique la maternidad para esa sociedad, para esa cultura, para esa mujer, y para esa época. Digamos, lo que era antes, se le empezó a otorgar, digamos, un lugar especial a la maternidad, y se le colocaba a la mujer, madre, más al servicio del hijo. Antes, incluso antes del siglo XVIII, no era así, digamos, ¿no? Uh-huh. Se empieza a valorizar a la mujer como madre, ¿no? Y siempre subordinada al hombre, porque empieza a haber muchas muertes por natalidad, muchas muertes por maternidad, en los partos o en el nacimiento, y eso empezó a preocupar por riesgo a la despoblación, digamos. Claro, digamos que ahí es donde entran la cuestión más política, ¿no?, de la maternidad, ¿no?, la importancia de básicamente de la reproducción, ¿no?, netamente. Claro, sí, exactamente. Era importante que las mujeres se pongan al servicio de sus hijos, los hombres al servicio de esa familia, justamente para poder seguir de eso, salvaguardando la especie, digamos, de alguna forma. Qué interesante, bueno, perdón, esto que decías de el privilegio de ser madre, ¿no? Cómo aparece mencionado en un punto en el cual, bueno, este punto de inflexión en donde se empieza a dar como otro lugar a la maternidad, y cómo eso queda un poco liberado de la interpretación, este privilegio de poder ser madre, ¿no? Muchas veces es leído como una imposición, ¿no? Como una responsabilidad, la responsabilidad de las mujeres de ser madres por el hecho de portar con ese privilegio, ¿no? Y cómo la maternidad se desdibuja desde el lugar del deseo y de la elección, ¿no? Sí, es que lo de la imposición se fue interpretando, o justamente se fue imponiendo así, por una cuestión de cómo estaba estructurada la sociedad occidental, sobre todo, ¿no? Los médicos, o se empezó a imponer, digamos, no los médicos, ¿no?, un dogma médico, ¿no?, donde todo niño concebido debía poder nacer y vivir las mejores condiciones posibles. Entonces el cuerpo de la mujer se convierte en la matriz del cuerpo social, y había que readaptarlo a la función reproductora. Entonces el amor materno y la consagración de una mujer en madre se convirtieron en un valor, bueno, un poco hasta nuestros días, ¿no?, para la civilización, y era un código de buena conducta, digamos. Una mujer que se casaba y que era madre era un código de buena conducta. Claro. Y el cuerpo de la mujer se transforma en un espacio de atenciones y cuidados. Claro. Después. Y va absorbiendo la función materna, va absorbiendo la individualidad de la mujer, a lo largo de la historia, ¿no? Y la reproducción y la organización familiar van tornándose centrales en lo que es el modo de organización más social. Y es ahí un poco retomando lo que vos decías, Florencia, sí, la maternidad tiene mucho de político. Claro. Sí, digamos, escuchándote también toma sentido, ¿no?, el hecho de que en la actualidad parecería ser que una mujer que elige no ser madre, bueno, está equivocada, ¿no? Digamos, hay como una resistencia a aceptar una mujer que no es madre. Claro, a qué se dedica, ¿no? Si no va a ser madre. Claro, es como... Y si sos madre, tenés que ser buena madre. Claro. De buena madre, sí, las imposiciones están siempre ahí a la orden del día. Sí, digamos, de hecho, bueno, estamos justo en un mes donde toda la publicidad, ¿no?, por el festejo del Día de la Madre, ¿no?, parece apuntar a eso, ¿no?, a maternidades perfectas y deseadas, ¿no?, y donde todo es lindo, parecería ser. Y digo, en esa línea, ¿no?, que el lugar de la maternidad en la actualidad, ¿no?, tan ligado a casi, bueno, esta imposición que tiene su origen en la historia, ¿no?, en cómo se fue construyendo ese concepto. ¿Cuál es el rol del psicólogo perinatal en el acompañamiento, como bien vos decías, de esta crisis vital, ¿no? Sí,
Bueno, lo que es el rol del psicólogo o la psicóloga perinatal es como lo más actual de lo que es los profesionales que rodean toda esta área, ¿no? Es más, incluso más del siglo XXI, te diría. Y lo que permite, o en principio justamente tiene que ver por el cambio que estamos atravesando en lo que es la concepción de la salud, en lo que es la concepción de la enfermedad, de lo que es la política de salud pública, ¿no? Estamos atravesando un cambio de paradigma, de construcción, y más que nada lo que se cuestiona es, bueno, ¿qué ocurre con la salud mental de la embarazada, no? Uh-huh. Bueno, ya hubo un montón de atravesamientos y estudios desde lo médico, bueno, pero ¿qué pasa desde la salud mental? Y se le otorga un espacio a la expresión emocional en el momento del nacimiento. Bueno, un poco los psicólogos perinatales vienen a incluir esto, ¿no? Claro. Esto de algo de la palabra en el embarazo, en el parto, en el puerperio, ¿no? Uh-huh. El puerperio, que es el periodo después de haber dado a luz. Es tratar de recuperar un espacio perdido, que es Claro. el de la palabra del nacimiento. Ahora, me parece muy interesante esto de este cambio de paradigma, ¿no? Que no es sin resistencias, ¿no? Pienso Uh-huh. como en estos contrastes entre otra época y hoy, en donde quizás estamos un poco más conscientes de lo que es los derechos individuales, ¿no? Pero cómo pensar a la maternidad quizás de un lugar más objetal, como un objeto de reproducción al servicio de la sociedad, ¿no? Y no tanto desde el lugar subjetivo, que es la propuesta más actual que aparece ahora, ¿no? Desde el lugar del sujeto detrás de esa madre no biológica que bueno, que puede desear o no esa maternidad, que sea una elección, digamos. Bueno, cómo quizás instalar un cambio de paradigma tan radical no es sin resistencias, y bueno, creo que es algo que estamos viviendo también ahora, ¿no? Sí, y que lo fue siempre, digamos, porque desde un punto de vista social también lo que fue la conquista de derechos, como decías, lo que fueron después las licencias por maternidad, ¿no? Que también como empezaba a tener una visión más desde lo social y no tanto Uh-huh. desde lo médico, ¿no? O desde la estadística de bajar la edad de mortalidad infantil o de maternidad, ¿no? Claro. Implica un montón de otras aristas, Uh-huh. desde lo social, desde esto de lo subjetivo, ¿no? Lo que pasa con cada una, la salud mental. Sí, yo creo que está habiendo una mirada cada vez más holística, y que se puede congeniar, digamos, siempre y cuando eso es intentar devolver la identidad de lo que es al acto de parir, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que como mensaje también para un poco para cerrar, ¿no? Esta articulación entre lo que es maternidad y salud mental, ¿no? Me parece que es importante digamos, sugerir el acompañamiento de estos procesos, de esta crisis vital que es, bueno, el embarazo o no, la maternidad, ¿no? Y todo lo que eso implica, pero no como, digamos, en la línea de pensarlo desde algo patológico, sino simplemente como la necesidad de ser acompañada que tiene la persona que quiere o pretende asumir esa función por la vía que sea, siendo que bueno, que esto implica una crisis, ¿no? Y un cambio de paradigma incluso para el sujeto mismo, ¿no? Claro. Así que me parece que en esa línea la importancia de la psicología perinatal va justamente en no concebir, o sea, en lo mismo, la misma herencia de la medicina en un sentido, ¿no? No concebir Uh-huh. el embarazo como una enfermedad, sino como un proceso y bueno, y con sus necesidades de ser acompañado y contemplado y demás. Claro, sí, exactamente. Bueno, de hecho está la ley de parto respetado, ¿no? Uh-huh. Que también viene a acompañar un poco todo este nuevo paradigma, ¿no? Que Uh-huh. se está dando, porque en definitiva, digamos, donde hay respeto, el amor se va a hacer presente, ¿no? En alguna de sus formas. Uh-huh. Y se trata de incentivar como el aspecto humano, el de capacidad de amar de alguna forma. Sí, claro. Y que a su vez eso puede dar respuestas incluso a muchos interrogantes clínicos y a la reducción de gastos del área de salud, ¿no? Porque se pueden prevenir un montón de cuestiones. No es lo mismo una mujer que puede nombrar a su bebé durante el embarazo y después darle un lugar Uh-huh. que ya fue nombrado al nacer, que una mujer que tiene que empezar ese trabajo después de ese bebé nacido, ¿no? Claro.
Sí, digamos, de ahí me parece la importancia de que la maternidad sea deseada o no, o que no sea, digamos. Y es fundamental. Sí. sin ese motor que es el deseo, hay un montón de procesos que no arrancan, o claro. cuesta mucho, ¿no? Bueno, Cintia, gracias por haber estado en este espacio de Inconsciente Colectivo. Muchas gracias a ustedes, un placer, Bueno, nos despedimos. Saludos. Chao, Nos Cintia. vemos. Chao. Muchas gracias. Bueno, importante el testimonio, ¿no? Para abordar esto que propusieron hoy. Sí, a mí me ¿algo para gustaría cerrar? recomendar una serie, A ver. El cuento de la criada, que quien lo haya visto, bueno, es una serie un poco fuerte, pero que justamente se trata de reproducir en tiempos actuales, ¿no? Conceptos arcaicos de sociedades arcaicas, ¿no? En donde, bueno, la construcción de la maternidad es el eje central de la serie, y me parece que a quienes les interesa el tema y conocer también cómo es o cómo fue en otro momento todo esto que describía Cintia, bueno, en esa serie se ve, así que... ¿Cómo se llama? El cuento de la criada. El cuento de la criada, ahí sí. está. Lo vamos a anotar. Bueno, y el agradecimiento a los dos por sostener Inconsciente Colectivo, este espacio para hablar de temas vinculados a la salud pública, a la salud mental. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos reencontramos con ellos el próximo martes, compartimos la pausa del mediodía, queda media hora más de Radioteca, no se vayan. Radioteca. Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.